Le damos la bienvenida a todos los presentes para encontrarnos nuevamente y continuar con el ciclo de conversaciones Pensar la educación hoy. En esta oportunidad nos convocamos para poder disfrutar de una instancia de diálogo, de reflexión colectiva. Tenemos el placer de estar junto a tres profesionales, mujeres que tienen una trayectoria vasta, las cuales van a ser generosas y compartir sus saberes con nosotros. Eh, el tema que vamos a tratar hoy trata sobre qué cultura institucional necesitamos para producir una educación inclusiva, y en ese marco hablaremos sobre prácticas educativas y formatos. Bueno, para comenzar con esta jornada nos acompaña en primera instancia Stephanie Conde. Luego también estaremos escuchando a Rosana Judith Pérez Fernández y también estaremos escuchando a Lourdes Montessori. Comenzamos con la presentación de Estefanía Conde, que es una docente del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es co-coordinadora del Grupo de Políticas Educativas y Currículum y Enseñanza y del Observatorio del Derecho a la Educación. Ella nos acompaña en representación por la UDELAR, ¿verdad? Y bueno, agradecemos que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Lipe por invitar a participar de esta actividad, a este ciclo de conversaciones, que en este caso, bueno, tiene como eje, como compartía la compañera, qué cultura institucional necesitamos para producir una educación inclusiva, sobre todo pensando en las prácticas educativas y en los formatos. Eh, Como de alguna manera me interesaba como aproximarme a este eje en el marco de algunas reflexiones en torno al derecho a la educación, recuperando sobre todo algunos ejes eh, que, bueno, que se han venido trabajando en el marco de un ámbito en el que participo, que es el Observatorio del Derecho a la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que tiene de alguna manera algunos de los... Bien. Bueno, el Observatorio del Derecho a la Educación justamente surge como un ámbito de producción de conocimiento en torno al derecho a la educación que intenta contribuir en el marco de estas reflexiones al debate público sobre la temática y pone en juego una perspectiva que articula dos ejes que nos parece centrales para poder problematizar algunos de los debates que surgen con relación al derecho a la educación, que son la justicia y la igualdad y que ahora brevemente voy a comentar. En tanto es esa perspectiva que de alguna manera atraviesa esta lectura en torno al derecho. Eh, Luego, bueno, poder pensar particularmente las relaciones entre el derecho a la educación y los formatos escolares, sobre todo algunos movimientos que podemos pensar con relación a cómo se ha ido dando esta relación en el marco de algunas políticas y contextos particulares. Luego poder enfatizar justamente en el lugar de las prácticas educativas y pensar algunos desafíos en torno a la ampliación del derecho a la educación, en el marco de las tensiones también que se visualizan. Como decía, bueno, el derecho a la educación desde una perspectiva de igualdad y justicia, pensando sobre todo poder problematizar que como todo significante, cuando hablamos del derecho a la educación, es un significante que está en disputa y lo que tenemos que prestar atención es cómo de alguna manera se inscribe, ¿no?, ese término en un marco de significaciones más amplios y poder prestar atención a cuáles son las tensiones y las disputas de sentido que se dan en esas claves. Partimos de concebir el derecho a la educación como un derecho social y eso tiene que ver, después voy a presentar ahí algunas tensiones con relación a eso, pero poder problematizar algunos movimientos que se han dado en este desplazamiento del derecho a la educación como derecho social a un derecho a la educación inscrita en una clave, ¿no?, más vinculada a las lógicas de individualización.
Y esto tiene que ver también con la perspectiva del observatorio de poder trascender la dimensión jurídica, porque sabemos que el derecho a la educación es un derecho que está ampliamente reconocido en la normativa, tanto a nivel nacional como internacional, pero que lo que importa también poder problematizar es en qué medida ese derecho a la educación se inscribe en una discursividad pedagógica, ¿no? Sobre todo poner el acento ahí y cómo eso dialoga justamente con el lugar de las prácticas educativas y algunos aspectos vinculados a esta necesidad de poder ampliar los sentidos en torno al derecho a la educación, y eso en parte tiene que ver con esta interpelación a los formatos y a las prácticas educativas, reconociendo sobre todo el lugar de los sujetos en la producción del saber pedagógico, ¿no? Que dialoga con este desafío en términos de la construcción de la discursividad pedagógica, que hay algo ahí que trae ya hace unos años Flavia Terigi, que me parece interesante, que es cómo podemos pensar la relación, ¿no?, entre la inclusión de los sujetos o esta ampliación del derecho a la educación, pero también en diálogo con esta producción del saber pedagógico, y qué tensiones y desafíos se presentan en esas claves. Como decía, la perspectiva que atraviesa la mirada con relación al derecho a la educación tiene que ver con algunas claves vinculadas a la igualdad y la justicia, sobre todo la igualdad, recuperando algunos planteos de Rancière en esto de poder asumir la igualdad como un punto de partida, ¿no? La igualdad del comienzo, asumir la igualdad de las inteligencias como una ficción teórica que habilita pensar al otro como sujeto de posibilidad. Y esto, de alguna manera, bueno, la igualdad no traducida en términos de homogeneidad, sino cómo articula con la diferencia, y esto nos lleva a poder problematizar algunas formulaciones que han tenido, que han permeado la configuración de las políticas educativas, en donde se tiende a responsabilizar o culpabilizar a ciertos sujetos, eximiendo el lugar del Estado, ¿no?, de la responsabilidad, y que eso también hace a cómo estamos pensando el derecho a la educación en una clave de derecho social. Y la justicia, que está muy vinculada a la noción de igualdad, que tiene que ver con ese derecho de cada uno a recibir ese patrimonio cultural que le corresponde por derecho, en diálogo con la singularidad, pero también recuperando algunos aportes de Derrida, que plantea, bueno, cuando realiza la distinción entre la justicia y el derecho, dice, bueno, el derecho es del orden de lo calculable, la justicia es incalculable, y esto de alguna manera también articula con esta idea de una particular perspectiva de pensar la educación, que tiene que ver con cómo la educación está atravesada por esta imposibilidad, ¿no?, de cierre, y de alguna manera me parecía importante traer esto de la incalculabilidad de la justicia en términos de que no es una justicia que podamos establecer de antemano, o no hay una sola forma, una única forma de pensar la justicia, sino que eso se juega en la realización singular justamente de ese derecho en cada experiencia educativa, y eso reubica justamente el lugar de la experiencia, de las prácticas y de los sujetos en esa construcción de una educación más justa e igualitaria. Algunos movimientos y problematizaciones, ¿no?, que pensaba con relación a cómo se ha ido configurando la relación entre el derecho a la educación y los formatos escolares, particularmente de una dimensión, si se quiere, más vinculada a ciertos contextos históricos o a cómo esto se ha configurado en el marco de ciertas políticas. Y lo que me interesaba es que son movimientos quizás como muy, muy conocidos, pero que podríamos preguntarnos qué sentidos en torno a estos movimientos igualmente siguen teniendo o se siguen sedimentando, ¿no? Cuando pensamos prácticas educativas o políticas educativas en clave de efectivización del derecho a la educación. Y un primer movimiento tiene que ver con esto de cómo históricamente la igualdad ha estado o se ha asociado, ¿no?, de la configuración de la escuela moderna en una clave de homogeneidad, y esto se ha traducido en varios aspectos, pero con relación a los formatos en particular, con un formato específico que ha tenido esa impronta homogeneizadora, y eso de alguna manera atraviesa los diferentes elementos que configuran ese formato escolar, ¿no?, desde la dimensión más vinculada a lo curricular, cómo pensamos la evaluación, cómo pensamos los espacios y los tiempos en el marco de esos formatos escolares. Y bueno, y si bien de alguna manera la homogeneidad
es interpelada, ¿no? A partir también de políticas que se han ido construyendo y de prácticas que se van gestando, también hay algo de lo homogéneo que sigue estando en algún sentido, se va sedimentando y que tenemos que interpelar continuamente cuando pensamos lo educativo. En esto que trae también Terigi cuando dice, bueno, lo mismo no es lo común, muchas veces pensamos que lo común es lo mismo para todos y cuando ofrecemos lo mismo a todos, evidentemente eso tiene como efecto la producción de desigualdad. Un segundo movimiento, y también en esto de qué sentido se van sedimentando con relación a eso, en algún momento se tomó nota, ¿no? de los efectos de esa homogeneidad en la configuración de esas políticas y cómo esas políticas interpelan los formatos, pero esa diversidad de alguna manera se tradujo no en una clave de pensar la diferencia, ¿no? que nos atraviesa como sujetos, sino en esto de pensar la diversidad muy articulada a sujetos, a grupos poblacionales específicos que se definen en función de ciertas características, sobre todo por las políticas que se han diseñado en nuestro país. Eso ha tenido que ver con sujetos que se encuentran en situaciones de pobreza y eso también nos lleva a preguntarnos en qué medida hay un eje ahí de desigualdad que termina operando y en qué medida otros ejes de desigualdad se van invisibilizando cuando se diseñan estas políticas. Y bueno, se ha traducido en políticas de equidad, políticas de inclusión educativa, de nuevo políticas más próximas a la equidad, dependiendo ahí de los contextos, pero también hay varios trabajos que dan cuenta de cómo, por ejemplo, algunas políticas de inclusión, si se quiere, en algún momento, en el marco de las configuraciones discursivas, pudieron estar más próximas a un sentido del derecho a la educación más orientado a la justicia y la igualdad, pero que en muchos casos quedó muy también pegada a los sentidos en torno a la equidad, ¿no? Y los problemas que eso conlleva. Y eso de pensar la diversidad en términos de grupos poblacionales específicos se tradujo en, bueno, ya no es un formato único, diversifiquemos los formatos, pero la diversificación de los formatos tuvo que ver o se configuró en esas claves. Y allí, bueno, varias tensiones que se han señalado con relación a eso, pero sobre todo el carácter focalizado de las políticas, en qué medida esas políticas quedaron inscritas en una clave más focal y no lograron interpelar en sentidos más amplios, y en algunos casos está, sobre todo las políticas de equidad, muy ancladas en este discurso, en términos de Drouet, de pensar la justicia como en clave de igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso también articula con ciertas lógicas de responsabilización de los sujetos por su situación, y es problemático en términos de justamente cómo podemos interpelar esta discursividad pedagógica a la que hacía referencia para poder pensar la integración de los sujetos. Entonces, hubo una intencionalidad, digamos, de favorecer procesos de inclusión, pero eso ha tenido como efecto la diversificación con riesgo de desigualdad y fragmentación del sistema educativo. O sea, así como se sedimentan ciertos sentidos en torno a los riesgos de la homogeneidad, también cuando se piensa la diversidad en estas claves, evidentemente hay ciertos riesgos en términos de desigualdad y fragmentación. Y un tercer movimiento que nos interpela bastante, digamos, en el escenario político actual, aunque no es que resulte novedoso ni sea exclusivo de una época en particular, pero es como, de alguna manera, hay ciertos movimientos que tienen que ver con las críticas, ¿no? a la escuela, cómo la ineficiencia de ese formato escolar tradicional empieza a permear y empieza a ser favorable a ciertas discursividades neoliberales conservadoras, cómo entra a jugar en el marco de esos cuestionamientos al formato tradicional, del discurso de que hay que ir por el lado de la innovación y qué sentidos se configuran con relación a eso, que eso se articula en un marco más amplio en términos de la discursividad de la crisis de la educación pública, que de alguna manera se configura en un terreno fértil para la introducción de lógicas de privatización, sobre todo lo que se ha llamado privatización endógena, y cómo hay un lenguaje que empieza a permear, digamos, la propia discursividad del campo pedagógico, ¿no? Liderazgo, gestión, autonomía, rendición de cuentas, competencias, habilidades socioemocionales. Ya hubo una instancia en donde se problematizó esto en estas claves, y bueno, hay ciertos principios como la competencia, la productividad, la medición, la eficiencia, que empiezan a permear justamente esta discursividad. Y allí uno de los riesgos en términos del derecho a la educación es cómo eso ha dado lugar a un corrimiento hacia el derecho al aprendizaje, que tiene que ver con cómo articula no solo con una lógica individualizante, sino también con cierta lógica de productividad, ¿no? Porque el acento en el aprendizaje también está muy asociado a la búsqueda de resultados medibles en educación, y bueno, las tramas en lo que eso se configura.
Y hay otros escenarios que empiezan a permear la producción de la política educativa, que también obturan la producción del saber pedagógico, que tienen que ver con la estandarización del proceso educativo, que han tenido que ver con la burocratización del trabajo docente, e incluso la sospecha hacia los colectivos docentes. Y nos lleva a preguntarnos también qué sucede con la definición de la política educativa en términos amplios y en términos de las diferentes fases, digamos, que atraviesa la producción de la política, ¿no? ¿Qué actores participan en este escenario y qué disputan? ¿Qué lenguaje legitiman? ¿Qué subjetividad producen? Que eso es algo también que es necesario poder preguntarnos más allá de ese lenguaje. Y allí me interesaba recuperar en ese escenario justamente la disputa de sentidos desde el campo pedagógico y el lugar que adquieren justamente las prácticas educativas, ¿no? Lo importante que es poder reubicar el lugar del saber pedagógico en un escenario en el, como algunos autoras denominan, que tiene que ver con estos procesos de privatización endógena, que estamos en un escenario de colonización del discurso educativo, ¿no? Por este lenguaje neoliberal, e incluso podríamos decir de colonización de lo público, por cómo permean estas lógicas de privatización. Bueno, la disputa en torno a la construcción de subjetividad que se juega en el marco de esas prácticas, el sentido de lo público, y hay algo ahí que plantea Adriana Puigros que es interesante poder preguntarnos, que como veíamos, estas lógicas neoliberales conservadoras encuentran un terreno propicio, digo, en el marco de esa crisis de la educación pública y de los cuestionamientos al formato tradicional, pero que eso no debe obturar las posibilidades también de avanzar en otros espacios educativos, ¿no? De poder imaginar justamente otras posibilidades. Bueno, de ahí el lugar de lo común y de pensar en la escuela como un espacio que sostiene la vida compartida, en esto de pensarla como un espacio-tiempo de suspensión, y el desafío que también plantea Adriana Puigros de imaginación pedagógica, ¿no? No solo para pensar los problemas, sino también para pensar cuáles son las alternativas que se juegan justamente en esa dimensión de las prácticas. Sí, voy terminando. Me interesaba en esto de pensar la ampliación o los desafíos que se nos presentan en clave de ampliación del derecho a la educación, por lo menos algunos ejes que creo que son importantes, digamos, o que podrían aportar a la reflexión. Uno es justamente el lugar de las prácticas educativas, ¿no? Qué sentidos se disputan desde ahí y que eso hace también a problematizar cómo se construye la política educativa, ¿no? Y desde qué lógicas, cómo problematizar la construcción de un saber pedagógico que no es desde una lógica jerárquica, sino desde una lógica en donde los propios sujetos que participan de esas prácticas construyen sentidos y alternativas, en donde la experiencia aparece como fuente de saber y la autonomía se resignifica en una clave pedagógica, la importancia de poder articular justamente los sentidos y las demandas comunes en clave de esas experiencias, y cómo eso hay una cuestión que se nos presenta como desafío, que es cómo ese saber pedagógico dialoga con la política educativa del sistema, ¿no? En qué medida los docentes producen un saber específico que no es reconocido y que muchas veces la política en su dimensión más macro no logra, digamos, dialogar con ese saber. El lugar del saber y de las identidades, en esto que decíamos, que hay ciertos ejes de desigualdad que han tenido como más protagonismo y que hay otros que han quedado invisibilizados, y en esto de poder interpelar la justicia epistémica y pensar en clave de distribución, reconocimiento y participación de los propios sujetos en la construcción de esas políticas, el lugar de los vínculos, del cuidado y de los afectos, inscritos en una clave política, justamente en donde no se omite la pregunta por la desigualdad, ¿no? Y por el lugar de lo colectivo, la trama relacional. Y acá este planteo que sin duda esto adquiere también una significatividad particular en el escenario político-educativo actual, que tiene que ver con cómo poder desafiar, ¿no? Y construir contrapedagogías que puedan oponerse justamente a las presiones de la época, dice Rita Segato, y que permitan visualizar caminos alternativos, y que tiene que ver en cómo poder interpelar, ¿no? Este proyecto histórico de las cosas desde un proyecto de los vínculos, en donde poder configurar un mundo vincular y comunitario. Y por último, para terminar, pero traía este dossier que de alguna manera el año pasado se realizó desde el Observatorio del Derecho a la Educación y que participaron compañeras, compañeros y distintos colectivos, que me parecía interesante en esto de que es un dossier en donde, a partir justamente de las prácticas y del hacer de los colectivos,
Se pudo reflexionar en términos de diferentes ejes, ¿no? Discapacidad, antirracismo, feminismo, migraciones, educación en contextos de privación de libertad, procesos educativos desarrollados por y para personas trans, que desafían las formas en que entendemos y comprendemos el derecho a la educación y que tiene que ver no solo con dar cuenta de cómo aún, más allá del reconocimiento normativo, hay grandes sectores que quedan excluidos, ¿no? Del derecho, sino también la forma en que estamos pensando o dando contenido al derecho a la educación, que eso creo que es lo más valioso en términos de cómo estas luchas, de alguna manera, lo que interpelan son ciertas formas pedagógicas que es necesario seguir disputando y seguir construyendo de esas prácticas educativas justamente en clave de pensar un derecho a la educación articulado a estas nociones de justicia e igualdad. Muchas gracias. Pues, muy bien, agradecemos su presentación. Extendemos a los presentes desde la virtualidad a que realicen consultas mediante el chat, las cuales después tendremos un espacio para generar intercambio. Nos quedamos pensando en qué oportunidades podemos identificar para poder promover estos escenarios en la mejora y hacia un camino de una educación inclusiva. Y bueno, y damos paso a la siguiente expositora. Nos encontramos con Rosana Pérez Fernández, que es una maestra, profesora de idioma español, magíster en educación con énfasis en gestión y organización de centros educativos, magíster en educación audiovisual, especialista en gramática de español y está actualmente realizando un doctorado en educación por la Universidad de la República. Ella es docente efectiva del Consejo de Formación en Educación por la ANEP y cuenta con una amplia trayectoria en la formación docente y en la gestión institucional, así como también en primaria, en enseñanza técnica y en educación no formal. Ha sido directora del Instituto de Formación Docente de Paysandú. Saludamos a la gente de Paysandú si nos acompaña y a todo el territorio nacional. Ha sido subdirectora del Instituto de Formación en Educación Social y subdirectora de los Institutos Normales de Montevideo. Ha desarrollado actividades de investigación, docencia, gestión vinculadas a la educación inclusiva, integrando el equipo de investigación del programa PASEM sobre formación docente desde una perspectiva inclusiva y participando en redes, seminarios y conferencias sobre esta temática. En esta instancia, compartirá la experiencia institucional desarrollada durante su gestión para construir las condiciones que hicieron posible el ingreso, la permanencia y el egreso de un estudiante sorda en la carrera de magisterio, poniendo el foco en el trabajo articulado entre los distintos actores institucionales y en los aprendizajes que ese proceso dejó para pensar una educación superior verdaderamente inclusiva y también promotora de los que vinieron después, ¿verdad? Así que bueno, un gusto escuchar. Gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todas y para todos. Un gusto estar acá, la verdad. Vamos a intentar compartir la pantalla. Bien. Bueno, lo que les voy a presentar en esta oportunidad no va a ser desde una perspectiva teórica, aunque debo admitir que está atravesada por prácticamente, creo que todos los autores que mencionó la compañera que me antecedió, porque estamos, sin haber hablado entre nosotros, estamos claramente en la misma línea de trabajo. Mi intervención se va a basar particularmente en una experiencia práctica que creo de gran valor para que podamos pensar desde los centros de formación en educación qué implicancia tenemos que tener cada uno de nosotros en que las cosas sucedan para los estudiantes, ¿no? Para los estudiantes que cursan algunas carreras. Por eso me gustó como ponerle de nombre como punto de partida a esta presentación, que
A ver si, no sé si es esto, pero bueno, está. Con esto se supone que Sí, 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 sí. Bueno, no sé, me falta la portada ahí, se me traspapeló, no importa. Pero le había puesto de nombre una experiencia de inclusión en el IFED de Paysandú, así que no tiene mucha ciencia. Y la experiencia que voy a compartir con ustedes es la de un estudiante estudiante de magisterio, que el primer año de su carrera cursó todo el primer año y reprobó todas las materias, digamos, no salvó ninguna, no exoneró ninguna, plan 2008, y tampoco salvó ningún examen. Ella había hecho su trayectoria junto con una intérprete de señas, de lengua de señas, uruguaya, que la tuvo durante toda la carrera. Sin embargo, aún así, ella no logró procesos formativos que le permitieran aprobar. Entonces, durante ese primer año, y acá viene la primera curiosidad que quiero compartir con ustedes, yo integraba el equipo de dirección del centro, como docente de apoyo, trabajando a la par con la directora de ese momento, Silvia, y nunca nos enteramos de esta situación. Entonces, ahí viene mi primera reflexión, ¿no? Porque hay una estudiante, sí, sabíamos que había una estudiante sorda, pero no nos enteramos de la situación de fracaso que se estaba, digamos, gestando, generando y que finalmente termina en que ya no apruebe ninguna materia. Entonces, cuando termina el año y ahí nos enteramos de que no había aprobado, al siguiente año lectivo ella se vuelve a inscribir para cursar nuevamente. Dijimos, bueno, no, acá hay algo que no tiene que ver con ella, porque o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde la institución, ¿verdad? Para, para generar las condiciones para que ella pueda aprender, ¿verdad? Básicamente acceder al conocimiento. Y ahí empezó el verdadero trabajo que fue realizado desde diferentes focos. Por eso yo recién cuando escuchaba a la compañera Estefanía, me hacía mucho sentido lo que ella decía, porque mientras hablaba lo estaba pensando en términos de lo que efectivamente hicimos en la práctica. Pues decía, pensar en los vínculos, pensar, y yo decía, claro, es que por ahí fue donde atacamos el tema, ¿no? Entonces, ese dato de que ella no había aprobado podía admitir una lectura relativamente sencilla, ¿no? Una estudiante sorda había ingresado a magisterio y no había logrado responder a las exigencias académicas y ya está, como cualquier persona que no puede llegar a cumplir con unas exigencias académicas en cualquier carrera. Sin embargo, cuando la vimos ahí, es como que quiero hacer foco un poco en esto, ¿no? Es cuando ella resultó ser visible para nosotros. Y por más que suene duro, esa es la realidad, porque al principio íbamos por la vida, o sea, estábamos viviendo la vida institucional, creíamos que casi todo estaba bajo control, pero no. Y esto, ahora cuando venía hacia acá, lo venía pensando, pero decía, ¿cuántos se nos pasan, no? ¿Cuántas cosas se escapan de la órbita de las direcciones? Por supuesto, y más en institutos grandes y demás. ¿Cuánta gente queda, cuántas personas quedan perdidas por ahí en sus trayectorias y pasaron? Fue un no lugar ese lugar en realidad, ¿verdad? Un transitar que quedó, que no dejó ninguna huella para nadie más que el fracaso del propio individuo, de la propia estudiante, ¿no? El propio estudiante. Entonces ahí, cuando se hace visible la situación, nosotros empezamos a pensar cómo actuar y desde dónde actuar y quiénes eran los que tenían que hacer cosas en este sentido, ¿no? Entonces abrimos un conjunto de frentes de ataque, vamos a llamarlo así, metafóricamente. El primero fue conocerla, conocer a la estudiante, conocer quién era ella, por qué, cuál era su motivación por ser maestra. Ella contó una experiencia que a mí me resultó particularmente muy significativa. Ella cursó la escuela primaria en la escuela que para niños sordos en Paysandú, pero una de las cosas que ella
nos contaba es que sufrió muchísimo, tanto ella como sus compañeros, porque las maestras eran todas oyentes y las enseñanzas estaban destinadas a que ellos oralizaran una lengua que no sabían y que no podían aprender como la aprendemos los hablantes nativos de la lengua española. Sin embargo, había una insistencia a la oralización de una otra lengua, que no era la nativa, y un aprendizaje que no tenía en cuenta las formas en que ellos aprenden. O sea, unas enseñanzas, mejor dicho, que no tenían en cuenta las formas en que ellos aprenden. Y eso me quedó, esas formas en que nosotros aprendemos, me quedó ahí resonando. Vimos que ella realmente era una persona, es una persona con el alma puesta en el magisterio, ¿no? Sí, con una vocación muy ferviente y efectivamente con ganas de, bueno, estaba recursando, ¿no? Que mucha gente si pierde todo, dice, no, no voy más, bueno. Ella quería ocupar ese lugar, un lugar en esa escuela para que los niños pudieran tener a una maestra que supiera cómo ellos necesitan aprender, o la mayoría de ellos, o las formas más este, convenientes de enseñar también, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por ella, después dijimos, vamos a seguir por nosotras y ahí empezamos el trabajo juntas, después seguí yo porque Silvia se jubiló, bueno, yo seguí después en la dirección y los años siguientes, pero con el equipo de dirección lo primero fue, bueno, ¿qué sabemos sobre las personas sordas? Aparte de la evidente dificultad, ¿verdad? De lo evidente que sabe todo el mundo que no oye, ¿qué sabemos? Nada, no sabíamos nada sobre las personas sordas y esa era la verdad y teníamos que hacernos cargo de que no podíamos pensar una intervención ni un plan ni nada si no sabíamos nada. Entonces lo siguiente fue buscar el saber que necesitábamos para hacer frente a la situación, para diseñar un plan y para comandar la cosa, porque estamos hablando de la dirección, ¿no? Comandar la cosa para todos lados, porque entendimos que era un problema institucional y no era el problema de una persona, no era el problema de la chica, del estudiante, ¿verdad? Era un problema de todos nosotros. Y esto aplica a la inclusión en general. Yo solo voy a hablar hoy de este, pero hay muchos otros casos también que podría contar. Hemos tenido muchos casos. Este, Seguimos luego con el equipo de gestión, con DOES y demás, también para ponerlas al tanto. Acá vamos a trabajar con esta estudiante, vamos a trabajar con la implicancia de todos nosotros y el trabajo de ustedes va a ser particularmente hacer el seguimiento y tomar, digamos, la responsabilidad de que las cosas que se deciden y que se acuerdan se cumplan, ¿no? Y este fue el trabajo más de mediación, del estar ahí llevando como el control de la cuestión. Y bueno, también trabajamos con la chica, la intérprete de señas, muchos días trabajamos con ella, yo particularmente trabajé mucho tiempo con ella, preguntándole, explícame cómo aprende Diana, bueno, cómo aprende la estudiante. Explícame qué grado de autonomía tiene ella cuando le llega el conocimiento que vos le transmitís, qué es de ella y qué es tuyo en esa interpretación del conocimiento. Y cuestiones por el estilo, ¿no? Que empezamos, a mí me interpelaban, pero también quería entender para después trabajar con la parte dura, que fueron los docentes, ¿no? Porque hasta acá veníamos, bueno, entonces, para poder trabajar con los docentes, nosotras teníamos que estar firmes, ¿no? Fuerte y con conocimiento, obviamente. Trabajamos bastante con la chica, con la intérprete. Ahí ya teníamos más o menos el panorama y los siguientes fueron los docentes. Acá fue el núcleo duro, quiero decir, para la teoría. El núcleo duro, los profes, nosotros los profes. ¿Por qué? Porque los profes la primera acción con los profes fue
¿Qué se hizo con la chica el año pasado, cuando ella cursó, ¿verdad? Cómo se trabajó, se había trabajado como con todo el mundo, porque se había dado por descontado que si tiene una intérprete de señas, a ella le está llegando la información, pero nada más, fracasó, ya lo dice, ya lo sabemos. Entonces eso no nos sirve. Entonces trabajamos en un taller con los profes primero, compartiendo el conocimiento que ya habíamos obtenido. Conocimientos, por ejemplo, como cómo se construye el tiempo, cómo se construyen las oraciones, los sintagmas, ¿verdad? Cómo se piensa el espacio, cómo se piensan las participantes de la comunicación, cómo lo piensa una persona sorda, cómo se construye pensamiento sin lengua verbal, sin lenguaje verbal. Esa era la gran incógnita. Y bueno, soy profesora de lengua, también me interesaba muchísimo porque sé el vínculo que tiene la lengua con la construcción del pensamiento, vínculo determinista, ¿no? Prácticamente. Entonces, ella sí construye, por supuesto, pensamiento, pero es otra forma de pensamiento, otra forma de vincular ideas, otra forma de pensar las nociones asociadas a una idea o que hacen a un concepto, otra forma de conceptualizar y otra forma de lograr abstraer algunas ideas. Entonces ahí era bastante complejo, es bastante complejo. Hicimos este trabajo con los profes de explicarles estas cosas, de ver qué percibían ellos de la chica en el aula, en cuanto a su intervención, a su interacción, se sentían y veían que entendía, que podía responder, que estaba comprometida, qué cosas preguntaba, todas esas cuestiones. Bueno, ahí vimos que había un gran vacío y lo siguiente fue pedirles a los profes que cada uno tomara los contenidos de su programa y los estudiara en virtud de estas cuestiones que habíamos aprendido respecto al pensamiento, ¿no? Y con la construcción temporal, todo esto que dije, ¿no? Los niveles de abstracción, todo eso. Que pensaran los contenidos y qué contenidos podían ser un obstáculo y cuál sería concretamente el obstáculo. Es decir, qué contenido claramente podía ofrecer un obstáculo para que ella lo pudiera hacer para ella, ¿verdad? Aprender. Esto fue difícil porque hubo resistencia de los profesores. Una gran parte se recopó, participó, hicimos un trabajo re lindo porque aprendimos todos, ¿sí? Y otros hubo que estar atrás. Todos lo hicieron, pero hubo que estar atrás. Como lo estábamos gestionando desde la dirección, bueno, teníamos cierta capacidad, ¿no? De poder, que al final se lograra la cosa, a regañadientes. Obtuvimos los informes de los contenidos analizados, eso fue espectacular. Y luego un plan de trabajo para que ese contenido llegara a la estudiante y no ¿qué es lo que no queríamos nosotros? Y que lo negociamos también con ella, porque obviamente que le pusimos al tanto de que íbamos a trabajar todos para que ella pudiera acceder a los conocimientos, pero no para que aprobara las materias. Eso quedó claro de un principio, porque no era la idea de que ella aprobara y se recibiera porque, qué bueno, pasó por acá, por la institución, alguien con una persona sorda o una persona, lo que sea, con la dificultad que sea, y se aprueba, qué bueno, ¿no? Tenemos como un tipo un trofeo. No era esa, y lo dejamos bien claro porque lo primero es el respeto a la persona, ¿verdad? A esa estudiante. Entonces, el respeto a su derecho a aprender y el respeto también a su derecho a aprender a enseñar, que era lo que ella quería hacer, ¿no? Que ya teníamos un doble desafío. Luego involucrar, bueno, después a los profes también se le pidió, además de ese tratamiento de los contenidos, de ver el nivel de abstracción, qué implicaba en cuanto a temporalidad, cómo se podía eso comunicar sin utilizar, por ejemplo, oraciones subordinadas, cuestiones que son de prácticas, que obviamente no las sabíamos antes, ¿no? Antes de aprenderlo, yo no lo sabía. Y después pedimos también que se hiciera un plan de evaluación en concordancia, que fuera coherente con la forma de enseñar, absolutamente coherente con la forma de enseñar.
todo eso fue fiscalizado, vamos a llamarle fiscalizado, no fiscalizado, pero como digo, siempre estuvimos al tanto de todas las cosas y todo iba llegando a dirección y todo se fue haciendo un seguimiento permanente. Luego lo mismo pasó con la práctica, con las directoras de las prácticas y con las maestras, en las que ella hizo la práctica en escuelas comunes, y finalmente en cuarto año le conseguí un lugar para hacer una pasantía en la Escuela de Sordos de Montevideo, porque ahí sí, ella me explicó que en la escuela de acá sí podía acceder al tipo de formación que un niño necesitaba. Y ella quería ver cómo lo hacían las maestras de acá, conseguimos todo por medio del consejo, y de la DGEI también, que por supuesto colaboraron, y en lugar de hacer la pasantía rural que hacen los estudiantes de cuarto, ella hizo la pasantía en la escuela acá, que volvió fascinada, que bueno, ya si quería ser maestra ya ahí no había vuelta atrás, ¿no? Ya estaba en cuarto aparte, estaba fascinada. Bueno, se recibió, se recibió sabiendo, se recibió dando cumplimiento a las exigencias de evaluación de los profes que tenían estudiado sus contenidos y que habían hecho un tratamiento de los contenidos, con cuidado de no, de limar, digamos, algunos obstáculos que están en el término de la comunicación y en términos lingüísticos, básicamente, ¿no? De cómo vinculamos las ideas, básicamente en eso, ¿no? Y bueno, fue un final feliz, por supuesto, pero quiero decirles que ese fue el principio. Ella, hoy por hoy, es una persona que está haciendo una trayectoria intachable, impecable, referente del departamento en todo lo que es educación inclusiva, no solamente con el tema de las personas sordas, sino de inclusión en general, trabaja en esa causa, ¿verdad? Aparte de trabajar también como maestra, su finalidad, da charlas, talleres, enseña lenguaje de señas, se mueve, anda por todos lados, hasta notas de prensa da y imparable. ¿Está? Divino. Pero la reflexión que me queda, no sé cómo estoy de tiempo, bien, la reflexión que me queda, por lo menos, o que quería compartir con ustedes, es que una cosa que a veces, y nunca pasé digamos, los diferentes focos de trabajo, ¿por qué no aprende? Y cambiar ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué de mi manera de enseñar puede estar obstaculizando? Eso obviamente dolió, ¿no? Eso dolió. ¿Por qué duele tanto? Yo fui profe de ella en tercer año, en el Seminario de Educación en Derechos Humanos, justo. Y me tocó, pero por azar, ¿no? Porque me tocó ese grupo y no es que yo decidí ni nada. Y también me enfrenté al desafío de tener que estudiar los contenidos, de ver con qué materiales, con qué recursos trabajarlos para que también ella pudiera acceder, ¿no? Y todas las demás, porque también había otros tipos de dificultades, ¿no? Que no era solo única en el universo, obviamente, era el caso al que estábamos abocadas en este trabajo particular que hoy presento. Este, y bueno, más o menos ahí lo que les mencioné. ¿Y qué es lo que quería dejarles como reflexión final? Y un poco también la compañera lo decía, esto del papel del Estado, hablaba del papel del Estado, de cómo, de que no se lave las manos, porque no, y yo más que el Estado voy a decir en los centros, ¿no? Yo me vengo más a aterrizar a los centros mismos, a nuestros centros de formación docente, a nuestros centros de primaria, secundaria, UTU, el que sea. Eh, no se trata de dejar entrar a la persona físicamente, materialmente, ¿verdad? Un cuerpo con una discapacidad que ingresa y que allí permanece durante los años de la cursada y capaz les permitimos aprobar para que siga la trayectoria. Eso, justamente, eso creo que es lo anti-inclusivo por excelencia, la definición de la anti-inclusión, ¿no?
Yo igual estoy un poco reñida con el término inclusión, pero eso daría para otro debate, porque bueno, cuando pensamos inclusión, desde dónde lo pensamos, ¿verdad? ¿Quién incluye a quién? Bueno, ahí hay un tema polémico para discutir, pero no quise hoy meterme en teorías ni en ese tipo de discusiones más políticas, que son importantes, pero en otro momento. Este, pero sí pensar que cuando nosotros le abrimos la puerta a una persona que tiene algún tipo de dificultad, en este caso fisiológica, ¿verdad? De nacimiento, para acceder al conocimiento tal como nosotros lo ponemos a disposición del otro, y no hacemos ninguna cosa con eso, no nos problematizamos, no nos dejamos interpelar, atravesar por esa situación, digamos, reconocer, no sé nada, tengo que ir a preguntar, tengo que buscar expertos, no sé cómo afrontarlo, necesito que toda la gente del centro me acompañe en esta, que lo hagamos juntas, que lo hagamos juntos. Si no podemos hacernos esa pregunta, ese cambiar el foco de la mirada, ¿verdad? Creo que podemos llegar a hacer, además de obstaculizar, podemos llegar a hacer daño, básicamente, ¿no? Daño porque el fracaso para ninguna persona, un fracaso es algo que uno celebre, ¿verdad? Que sea básicamente este, lo que esperamos de nuestros pasajes por las instituciones, ni por ningún lado, ni por las familias, ni por ningún lado, ¿verdad? Es un poco como reflexión final y bueno, creo que estoy... Agradecerte, agradecerte, después igual vamos a tener un espacio para el intercambio, ahora vamos a también tomarnos unos minutitos para leer el chat. También nos quedamos pensando en esto de cuál es el rol de los integrantes de las direcciones de los institutos y de los que gestionan los centros, ¿verdad? En esto de generar condiciones para crear escenarios donde se brinde la justicia y el derecho a aprender efectivamente. ¿Y qué desafíos encuentran hoy en la formación quizás los que gestionan los centros? Capaz que también nos podemos quedar pensando en eso. Y si les parece, vamos a revisar brevemente el chat. Saludamos bueno, a las estudiantes de TAPEI, también saludamos a Salto, que está presente. Bienvenido. Irene. Irene, estudiantes de TAPEI, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Justamente la educación inclusiva se fundamenta en esos tres pilares: solo presencia, estar físicamente en un lugar, pero principalmente participación y aprendizaje, y bueno, y cómo han sido protagonistas ustedes de generar esas condiciones de presencia y de participación, ¿verdad? Y ejercer ese derecho, efectivamente. Bueno, muchas gracias a los presentes por participar, sigan participando en el chat. Presentamos ahora a Lourdes Montesoria. Ella nos acompaña en representación del Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva GTEI. Es magíster en formación del profesorado, maestra, docente en ANEP de FEI, CFE, CFP, IUE, RREI, UNESCO, Interconecta, activista social por los derechos de las personas en situación de discapacidad desde una perspectiva sociocomunitaria, cofundadora de AFAUCO y GTI. Ella es conferencista en temáticas de discapacidad, derechos humanos, es una consultora destacada, investigadora sobre la temática de la educación inclusiva. También nos puede aportar sobre cuestiones de accesibilidad, de DUA y de PIAR específicamente. Autora y coautora de diversas producciones sobre educación inclusiva, que también los invitamos a googlear su nombre y encontrar sus producciones. Vamos a mencionar una: estado de situación de la denuncia por vulneración al derecho a la educación inclusiva en educación pública primaria y media del Uruguay, para UNFPA, ONU, impulsora y participante en la elaboración de todos los protocolos elaborados sobre esta temática en nuestro país. Es un gusto
contar con tu presencia y bueno, y agradecerte tu participación en esta jornada. Bueno, muchas gracias. Este, bueno, gracias a todas y todos y a los participantes de este ciclo. Un placer estar y un placer compartir con las compañeras. La verdad que este, muy congratulada desde ese lugar. Ah, pará. Se está compartiendo pantalla en el Zoom. A ver si le preguntamos al técnico. No, la vamos a compartir por acá. Ah, ahí está. Ah, bien. Acá. Ahí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Voy a pantalla completa. Sí. Bueno, un poco en base a la pregunta macro, ¿no?, de este ciclo, que es qué cultura, ¿se escucha bien? ¿Qué cultura institucional necesitamos para producir una educación inclusiva? También me pasó un poco lo que las compañeras, y las traigo un poco, pensando en que, bueno, esta segunda instancia iba por el lado de las prácticas educativas y los formatos, pero es imposible desconectar este aspecto de lo que tiene que ver justamente con el derecho a la educación, el marco normativo y el marco conceptual. Pero bueno, obviamente tampoco traje mucha teoría, o sea, porque me parecía que había que centrarse en aspectos más prácticos, pero los aspectos prácticos son teóricos. ¿Tá? Esa disociación tendemos a hacerla en la cotidiana, pero realmente la teoría nos permea y bueno, y es también por la sistematización de nuestras prácticas que generamos esa teoría, o sea, es un interjuego dialéctico que en realidad no lo podemos eludir. Así que bueno, como hoja de ruta, bueno, no hice la pregunta y tenemos 30 personas en el chat. Si todo el mundo escucha bien, ve bien y bueno, y si los aspectos de accesibilidad están contemplados, tampoco sé si se mandó formulario o no, si en ese sentido, pero estimo que así fue, ¿no? Porque, bueno, tanto indagar sobre aspectos de accesibilidad y fundamentalmente siempre, ¿no?, en nuestras prácticas, en nuestras clases y en nuestras presentaciones, como iniciar con una hoja de ruta que anticipe a los estudiantes, a las personas, el público objetivo, es relevante justamente para poner en práctica aspectos que tienen que ver con el derecho, ni más ni menos que a la comunicación. Bueno, yo me centré en tres dimensiones que eran las que me parecía que podían ser pertinentes para este evento. Bueno, obviamente la perspectiva de derechos como marco normativo y conceptual, pero vuelvo a decir, sin indagar demasiado, y la relevancia de una educación inclusiva de calidad y en esta tensión entre paradigmas y estrategias, ¿no?, que en definitiva es de lo que se trata esto. Y desafíos, accesibilidad y estrategias en el ámbito educativo desde un enfoque de diseño universal para el aprendizaje y un plan integral de ajustes razonables. Bueno, como marco normativo, ahí destaqué algunas normas que, bueno, probablemente muchos de nosotros o la mayoría conozcamos. Bueno, como génesis de todo siempre traemos la convención y, bueno, le prosiguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los de C4, y las observaciones de ONU al Estado uruguayo. Y después, bueno, parte del marco normativo a nivel nacional, que en definitiva es lo que ratifica estas normas internacionales. Pero quiero centrarme un poco como integrante de la organización social, fundamentalmente. Soy docente y también tengo mi pie acá en la ANEP y una parte de mi camiseta, pero en definitiva estoy en este momento por la organización social y gran parte de ese bagaje de investigación y vocación de investigación en esta temática tiene que ver justamente con lo que es la organización social y mi paso como activista por ella.
Y bueno, quiero traer que, bueno, en realidad todo esto de lo que estamos hablando ahora tiene génesis en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y no menor. No menor porque, digo, ¿cuánto tenemos que agradecerles a los colectivos y a la sociedad civil organizada que hoy podamos tener todas estas normativas y también este marco conceptual? Y estamos hablando de hace 20 años, ¿verdad? Este, y desde ese lugar me parece importante justamente realzar el rol de la sociedad civil organizada y también visibilizarla y también reconocer sus aportes, pero también cambiar la mirada, ¿no? Porque muchas veces se tiende a, bueno, por supuesto la invisibilización bueno, o el hecho de que a mí me pasa bastante a menudo, por ejemplo, bueno, tú sos profesional del asunto, pero también sos madre. Entonces, es como que ese rol totalitariza absolutamente todo e invisibiliza al resto, ¿no? Madre, bueno, de los colectivos de la discapacidad, es otra cuestión, o sea, no estás dentro de los profesionales, por más que haya, y no lo quiero traer a lo, realmente, no es algo que me pase a mí, es algo que está en la cultura institucional, ¿tá? Y hablando de cultura institucional, me parece importante traer, porque me parece que en cultura debemos problematizar este aspecto justamente para poder empezar a mirar, y en la NEP creo que coincidirán conmigo, y esta es por supuesto una crítica necesaria, una interpelación y una autointerpelación muy necesaria, construir horizontalidad. ¿Tá? Creo que en realidad, y esto también lo veo a diario como activista, la educación inclusiva va a calar hondo en la sociedad cuando en realidad aprendamos en esto de los vínculos a de verdad construir horizontalidad. Bueno, para mencionar algunas normas, ahí tenemos la expansión, bueno, en todas estas normativas también quiero decir que participamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, UNESCO trajo acá al Uruguay, se organizaron conversatorios, como sociedad civil participamos, discutimos mucho si iba a ser solo educación, iba a ser educación inclusiva, por qué ponerla inclusiva, por qué no ponerla inclusiva en esto de inclusión, no inclusión, que también tú traías. Y en realidad, o discapacidad, no discapacidad, que por qué tenemos que decirlo. En realidad, todavía tenemos que decirlo porque es una categoría política que está en defensa de sus derechos. Entonces, si esa es la perspectiva, creo que es muy válido traerlo. Si vamos hacia el lugar de, de la estigmatización o riesgo de estigmatización o de estereotipo dañino, obviamente tendríamos que olvidarlo. Bueno, estuvo la Red Mandela desde su aparición, después se generaron los protocolos, bueno, allí está. eh, desde 2017, después en el 2022 estuvimos participando también por medio de la comisión, con el grupo de trabajo de educación inclusiva, bueno, un aumento también de la matrícula en la escuela común de los niños. Esto ha sido un, este, a partir justamente de toda esta normativa. Después tenemos la transformación curricular de 2022, que bueno, tiene básicamente sus principios sobre la educación inclusiva. Y bueno, el informe de UNFA, allí que tú mencionabas, se analizaron las denuncias en la Institución Nacional de Derechos Humanos y esta acta número 12 que apareció a partir de esta nueva administración, ¿verdad? Bueno, como marco conceptual, entonces, ¿por qué hablamos de inclusión? Un poco lo que hablábamos hoy, problematizando. Y bueno, me gustó volviendo a lo mismo, ¿no? Traer investigaciones que hemos hecho, ¿tá? Bueno, un poco para traer algo novedoso, un poco para traer algo que es situado, que es de nuestro contexto nacional, y, y bueno, en definitiva, para problematizar mínimamente estos términos de por qué hablamos de inclusión. Bueno, porque todavía su antónimo, exclusión, está muy, no está derribado. Y bueno, adquiere la relevancia política de la denuncia, nos posiciona en la interpelación a una realidad constatada en hechos concretos que reconoce el no acceso o la no permanencia de un determinado grupo de personas al sistema educativo común. La necesidad de hacer cumplir ese derecho, bueno,
en igualdad de condiciones de aprendizaje, para que, en primer lugar, ingresen los que aún están por fuera de las aulas comunes. Recordemos que aún tenemos una educación segregada en el sistema, en el subsistema de educación especial. Y en segunda instancia, los que ingresan que permanezcan y que tengan una participación activa. Exacto, que tengan, como bien dice la definición de UNESCO, acceso, permanencia y logro, y bueno, como ya se mencionó. Pero bien, también en otra investigación que hicimos en el año 2016 nos encontramos con esto, ¿no? Que lo decimos, lo expresamos muy a menudo: no sabemos nada, no nos formaron para esto, no tenemos herramientas. Esto es universal, ¿no? Con la REI, con la Red Regional de Educación Inclusiva, realizamos unos fascículos, y el primer fascículo se llama No nos formamos. No, el primero se llama Necesitamos saber un diagnóstico. El segundo, No nos formaron para esto. Es de 2023. Esta investigación la hicimos en 2016 y ya nos referíamos de esta manera. O sea, ¿no? Hay una. Exacto, repeticiones. Y el no sabemos nada también, pensarnos y autointerpelarnos como docentes. ¿Dónde nos posicionamos cuando decimos no sabemos nada? Digo, ¿dónde queda nuestro rol docente? ¿Dónde queda nuestro, nuestra profesión, ¿no? O sea, es muy fuerte esta premisa, por más que se escuche a diario y que la validemos de esta manera, ¿no? O sea, ¿quién tiene la expertise pedagógico-didáctica si no somos los docentes? Después, realmente también nos sucede que vienen expertos externos que nunca pisaron un aula a decirnos cómo tenemos que hacer inclusión, ¿tá? O cómo tenemos que, o estrategias pedagógicas didácticas que a veces se ejercen en una mesa uno a uno con un niño, y eso no es el aula, no es el sistema educativo, y no, ahí no hay, obviamente, toda la trama relacional que tú mencionabas hoy en las instituciones. Pero bueno, en ese rojo que me salí de la paleta, traté de ponerlo un poco en celeste para que reflexionemos un poco sobre esto, ¿no? Y en la reflexión eh, me quiero centrar en la última pregunta, que la puse como primera ahora, que es, no tenemos herramienta, porque las otras dos me parece que ya son como para descartarnos, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por herramientas? El marco conceptual sobre la educación inclusiva, o conocimientos específicos a una determinada condición. Y acá, en realidad, es donde se genera una tensión muy diaria, que la vemos en las instituciones, y es donde surgen, en realidad, que cuando los docentes y las docentes expresamos que no tenemos herramientas, en realidad lo que estamos reclamando son conocimientos específicos a una determinada condición. No estamos reclamando estrategias pedagógico-didácticas o el marco conceptual de la educación inclusiva. Y en realidad lo que no está todavía saneado es el marco conceptual de la educación inclusiva. Esto emergió en la investigación que les decía de 2016, donde se entrevistaron a docentes de la formación, es decir, y todos empezaron, les pedías que enumeraran las estrategias que habían tenido junto con los estudiantes, y enumeraban estrategias que eran muy válidas y que habían tenido buenos resultados, pero continuaban solicitando justamente, bueno, nosotros tenemos que saber de autismo, tenemos que saber de esto, de aquello, siempre nombrando condiciones. Y en realidad, en las narrativas que se analizaron de forma cualitativa, emergían una serie de narrativas, valga la redundancia, en donde se permeaba todo el tiempo y donde se traslucía las subjetividades tan, de hecho, de corte discriminativo. Pero bueno, esto no es fortuito, no es nuevo, y tiene que ver con también una historia en las instituciones educativas, y una historia que es uruguaya, porque uno escucha hablar teóricos españoles y te hablan todavía de necesidades educativas especiales, ¿tá? Y a veces en Argentina te hablan de maestro sombra, y nosotros hicimos el documento del acompañante pedagógico hace
4 años justamente cuestionando el maestro sombra, cuestionando el asistente, el acompañante terapéutico, porque el modelo médico no lo queremos en las escuelas, queremos el modelo social. Y en definitiva, siempre estamos también, ¿no?, en esta verticalidad viendo desde lo que viene, que a veces viene con estas cargas subjetivas y estas cargas colonialistas que son de otras realidades. Y acá, capaz que quienes también tienen unos cuantos años recuerdan que acá en este sistema educativo se habló durante mucho tiempo, en la época de la integración, de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares venían de la mano de la tolerancia, de la mano de la inclusión, no de la integración. Después pasamos como con una suerte por allá por 2016, 2017, a una suerte de, bueno, cambiamos el paradigma, ahora somos de la educación inclusiva y ahora son adecuaciones curriculares. Empezamos a hablar de adecuaciones como si la adecuación, el solo cambio de la palabrita, nos fuera a cambiar nuestras prácticas tan instituidas, bueno, en fin. Sin pensar en las barreras, seguíamos pensando en el déficit, poniéndolo en el estudiante, qué sé yo, y no cambió nada. Y nos va a pasar lo mismo con el peer si realmente nosotros no problematizamos esto, ¿no? Si no pensamos de verdad desde la accesibilidad que postula la Convención, miren cuánto le tenemos que agradecer a la Convención, y desde los ajustes razonables, es decir, cambiar la perspectiva hacia la perspectiva de derribar barreras y verlo el DUA como una posibilidad desde ese lugar. Y no verlo tampoco como una receta o como una metodología, sino verlo más desde una perspectiva filosófica. Bueno, y pensar obviamente un plan de ajustes razonables si el DUA no me cubre, por ejemplo, lo que tú hiciste, lo que ustedes hicieron en esa institución con la estudiante, creo, obviamente que era para un DUA porque no vamos a entrar en el eufemismo de decir, vamos a poner un intérprete de señas, de lengua de señas para todo el aula, es decir, eso es un ajuste personalizado. Bueno, la definición de DUA, que es de la Convención, perdón, que es del CAS, pero perdón, la Convención, que tiene origen en la Convención, fue lo que quise decir. Un currículo que se crea siguiendo el marco de DUA, es diseñado desde el principio para atender a todos los estudiantes, lo cual, bueno, hace que se generen costes menores, trabajo menor también. En el marco de DUA se estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde están y no desde donde nosotros imaginamos. Bueno, esa sería la imagen, el DUA en imágenes, es una imagen muy común también, que creo que la habrán visto en 25.000 presentaciones de DUA, pero realmente es muy clara. La voy a describir por las dudas. Bueno, hay un partido de fútbol, 3 imágenes que representan a 3 personas, no sé, 3 personas que están de espalda, una alta, una de mediana estatura y una de baja estatura. En la primera imagen están los 3 subidos a unos cajones y el más pequeño o la más pequeña no puede ver el partido por el cerco, que es cerrado. El siguiente de mediana estatura apenas ve y el otro ve. Después están en la segunda imagen definidos los cajones distribuidos de forma distinta. La persona más alta no tiene cajón, ve claramente. El segundo ve también porque está subido el de media estatura a un cajón, y el de más baja estatura está subido a 2 cajones. Y en la tercera imagen directamente hay un muro derribado, bien simbólico, ¿no? Y lo que es un tejido y todos ven bien. Bueno, lo que postula DUA entonces son 3 principios, que uno es el de implicación, que tiene que ver con los intereses de la persona, lo que afectivamente le genera, es decir, cómo se motiva, cómo motivamos a ese estudiante o cómo se motiva a ese estudiante, esa estudiante, cómo se implica en lo que nosotros le vayamos a presentar como tarea. Bueno, me queda poco. La segunda, bueno, las múltiples formas de representación, que tiene que ver, bueno, específicamente con qué aprende, y ahí sí cómo les presentamos. Y la tercera es la acción y expresión, darle
las redes estratégicas, que es en realidad para que el estudiante pueda presentar su saber, tiene que ver más que nada con cómo podemos llegar a evaluar. Bueno, esto tiene base en la accesibilidad universal, que está definida por la Convención también, no lo voy a traer, pero va a quedar. Pensándolo desde lo físico edilicio, por ejemplo, allí tenemos algunos ejemplos como espacios contenidos, organizados, estructurados, colores neutros, predecibles, generar contención física, cuidar la no saturación de estímulos. También desde lo comunicacional, pensando en un acercamiento, la búsqueda de la atención conjunta, procurar obviamente un contacto, propiciar, anticipar acontecimientos, secuenciar actividades. En comunicación 2 puse, bueno, utilizar todo tipo de recursos, música, visuales, TICs, un sistema de comunicación adecuado con apoyos visuales o lengua de señas. Hay, bueno, muchos recursos de todo tipo que están al alcance de un clic. Después puse la definición de ajustes razonables y el plan de ajustes razonables, que como decía hoy, y cierro con esto, resulta importante saber que en realidad el plan tiene que ser elaborado por por docentes, ¿tá? Por un equipo. No es un plan que viene de afuera, pero aunque tenga articulación con otros sujetos. Y bueno, como estrategias, rutinas y estructuras, proporcionar un entorno predecible y anticipado. Ahí puse enfoque Montessori, pero podrían ser un montón. Eh, y bueno, estrategias también, acá puse algunas, pero me voy a ir, las redes, por supuesto, me voy a ir a la estrategia, y ya terminamos, que sería, bueno, en definitiva, comprendiendo y valorando la diversidad, consultando a la persona y su familia, buscando asesoramiento en la sociedad, en la organización social, conociendo a la persona, involucrarse, dejarse sorprender y conmoverse. Producimos lágrimas tanto de alegría como de tristeza cuando nos conmovemos, movemos junto a otros. La indiferencia nos seca. Quien no se permita hacer visibles las lágrimas de tristeza e indignación ante las pérdidas, las injusticias y los malestares sociales, no podrá verter lágrimas producidas por la alegría de la tierra. Es una cita de Alicia Fernández y bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerte esta excelente presentación, este gran aporte. Agradecer también a todos los presentes que están permaneciendo en el chat. Vamos a abrir ahora un espacio de intercambio para ver si hay consultas por medio del chat. También se puede animar a participar abriendo el micrófono. También les comentamos que acá estamos acompañados de gente presente que también se puede abrir el espacio de las consultas. Buenas tardes, qué desafiante se vuelve instalar este cambio del lugar del problema entre colegas, particularmente cuando los estudiantes viven realidades muy complejas, expresa acá una persona, ya sea desde la falta de un sentido como desde lo cognitivo o lo conductual. Gracias, Mariana, por tu aporte. Si hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna expresión, le damos la palabra a Isabela. Quería compartir un poco en función del planteo de Rosana y del planteo de la última compañera. Está buenísimo, ahora está buenísimo esto de que se hizo de ese ajuste en función de la estudiante. Ahora, si nos ponemos a pensar en claves de ANEP y en claves de qué posibilidades le ofrecemos a ese estudiante que egresó, pero que después logró todo un desempeño remándola en forma individual, pero en clave ANEP. Hubo una instancia, hubo una conexión con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria para que pudiera concursar con una lógica que de pronto tuviera en cuenta su situación particular para ser evaluada en condiciones que fueran
tomando en cuenta su discapacidad o su necesidad de ser tratada diferente, porque si no, creo que el propio sistema, que por un lado discursivamente planteamos en clave de ANEP, se puede volver perverso, porque le permitimos que se forme, que egrese, pero después qué respuesta le damos cuando la tiene que remar en forma individual y en solitario. Es decir, estamos desde lo que tiene que ver un enclave de derechos pensando en darle la posibilidad, pero luego, ¿qué se hace para que esa persona pueda tener oportunidades de crecimiento profesional ofrecidas en ese mismo enclave de derechos por la institución ANEP? Solo para pensar, porque sé que no hay respuestas, pero lo tiro porque me preocupa. No, igual me quedé pensando una cosa sobre eso que dijiste, capaz que. No, que me quedé pensando una cosa en relación a eso. ¿Se acuerdan que hace un tiempo había un tope, ¿no? Para estudiar magisterio y estudiar carreras docentes, y también límite de edad, lo mismo en otras carreras también. Y yo me acuerdo que en un momento se dio eso con una discusión académica, y en realidad llegamos a la conclusión que, bueno, la etapa formativa es una etapa formativa, es un derecho, ¿está? Y bueno, es un derecho que también nos puede pasar, que capaz que estudie una persona como egresó hace poco una médica con 62 años, creo que salió, ¿no? En los medios, y lo mismo gente hasta de 90 años. Y bueno, en realidad el derecho a la educación es el derecho a la educación. Después, obviamente, que se tienen que generar otros dispositivos de apoyo que continúen apoyos a las personas en el ámbito laboral. Bueno, porque como activistas también trabajamos por la inclusión laboral y por otros, exacto. Pero son otros ámbitos. Pero estaría bueno, sí, que cuando ya se sabe, la articulación creo que es obviamente relevante y comparto lo que vos decís. Pero está, una cosa no. Y la importancia del rol de las organizaciones sociales para acompañar y para movilizar y para empujar, ¿verdad? Sí. Particularmente, bueno, la Escuela 197, la Escuela de Sordos, tuvo una directora, maestra egresada sorda, inspectora, o sea que tenemos un recorrido como educación uruguaya. Le damos la palabra a Beatriz. Mientras tanto, saludamos en el chat a Alejandra Vázquez de Soriano. Gracias por estar, por su participación y su saludo. Más que preguntas, algunas reflexiones, agradecerles, además, me parece que quedó muy bien interesante, ¿no? Porque aparece en esta mesa un marco teórico fuerte ¿no? Y una experiencia y, bueno, y la propia práctica desde las organizaciones sociales. Pero bueno, a mí me genera como ciertas preguntas a partir del marco teórico que traía Estefanía, ¿cómo seguir pensando esto en clave de educación inclusiva? ¿No? Si esto es necesario seguir instalando a la educación un apellido, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad, si pensamos en clave de derechos humanos, y como traía la compañera, más allá de lo jurídico, ¿no? Aparecía en la experiencia de Rosana el reconocimiento del otro, porque es necesario aún seguir insistiendo en ponerle un apellido a la educación. Eso por un lado. Por otro, me preguntaba, a partir también de las cosas que, sobre todo que traían desde la investigación y desde la experiencia, cómo a las prácticas de los docentes, cuando aparece esto, no nos formaron para esto, ¿no? Y esto es muy variado, ¿no? Esto es la pobreza, esto es el sordo, este es el autismo. Si no tiene que ver
con cuestiones que es el eje de este ciclo, ¿no? Sino tiene que ver con cuestiones de la cultura institucional, ¿no? Sino tiene que ver con lo que los analistas institucionales hablan de la implicación, esto que porta nuestra subjetividad que espera un determinado estudiante, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algunas cosas como para problematizar si en sí mismo la barrera no es nuestras propias construcciones subjetivas y construcciones docentes. Gracias. Nosotros podemos responder, sí, interactuar o no quieren, nosotros mucho. Sí, no, yo quería simplemente primero agradecer a todo el mundo, a los que están a través, al otro lado de la pantalla y también a los que están acá presentes y los que estamos y las que estamos. Yo, un poco en la línea de lo que planteaba Beatriz, ¿no? Yo creo que, y también Isabela, creo que, y hoy también lo medio mencioné, da para una discusión con tribuna, ¿no? Tipo arena romana, sí. Porque claro, acá lo que está en juego es nuestra propia concepción del ser humano, ¿no? O sea, ya nos vamos como, que viene muy a lo filosófico, pero sí está en juego eso, ¿no? Si nosotros tenemos que ponerle un apellido a la educación, si la educación tenemos que definir que esta educación es inclusiva contra otra que no lo sería, una sin apellido no sería inclusiva, entonces si esta es inclusiva... La educación en la práctica, en la realidad no lo es. Claro, por eso. Entonces ahí lo que nos toca es revisar cuando estamos hablando de educación, cuando estamos hablando de los vínculos educativos, de lo que pasa o lo que no pasa en esa conversación que es el acto educativo, ¿no? Tendríamos que redefinir eso, porque, por ejemplo, por eso yo cuando estaba contando la experiencia particular, que es una entre tantas, pero bueno, me pareció significativa en esta oportunidad, dije, tengo algún recelo con el término inclusión y viene por ese lado, ¿no? Porque ya el concepto de educación, ya cuando pensamos en la acción misma de educar, de educarnos, ¿no? ¿No? Nadie se educa solo, como dice Freire, ¿no? Ya cuando pensamos en esa acción maravillosa, esa posibilidad humana, no tendría por qué haber un pensar en que unos estamos habilitados completamente porque, bueno, no tenemos unas dificultades notorias como, bueno, por ejemplo, una sordera, ¿no? Y otros no. O sea, habría que como empezar a construir las formas en que esas conversaciones son posibles entre todos. Es decir, yo tengo como grandes disputas en eso, ¿no? Por eso grandes interpelaciones también personales, éticas, de todo tipo, ¿no? Políticas sobre todo. Sí. Y ¿No? poder construir la idea de inclusión más allá de la discapacidad, pensando en entornos diversos y amplios, ¿no? Que puedan recibir a todos y potenciar a todos. Capaz que para ir terminando y redondeando, que continuamos con la presencia de 28 personas, le podemos dar la palabra a Laura por unos minutos y después para finalizar, nuevamente agradecer a todos los presentes, también capaz que agradecer la presencia de las autoridades del CPE y en especial de la consejera Martina Bailón también, que quizás también tiene unas palabras para cerrar. Yo me cambié la pisada, me vine de este lado, porque los que están del otro lado de la pantalla también tienen un derecho a saber quién habla. Y cuando uno los ve, en la pantallita no salían, por lo menos vernos. Y eso también es esto de cómo pienso en el otro, en el que no estoy viendo, pero sé que está, o tendría que estar, porque en este momento, en este evento educativo, va a haber otros que están en otro tiempo. Entonces, siglo XXI,
¿Cómo pienso en los que están hoy, que en este momento los toco, en los que están hoy, que no los puedo ver nada más que por un cuadradito, y en los que van a seguir estando, porque eso es educar? ¿Quién dijo que la educación es cerré la puerta, me desconecté y se acabó? ¿Qué es ser docente? ¿Qué es enseñar? ¿Para cuándo enseñé? ¿Para que lo aprendan mientras que estamos juntitos y después si te olvidaste está todo bien? ¿O vamos a transformar, ¿no?, en ese acto educativo? Y hoy no iba a decir nada, pero bueno, Isabela me desafió. Y en esto de la pregunta que hizo Isabel, ¿es responsabilidad de las organizaciones, del sistema educativo, el prepararse desde el sistema laboral? Y yo creo que los derechos, no solo creo, sino está recontra estudiado, están intrincados. Pero ¿cómo puedo yo llegar al trabajo si no pasé por la educación? Y, genial, hemos trabajado pilones para la convención. Y si yo comparo las convenciones, no hay unos grandes derechos muy diferentes en la Convención de Personas con Discapacidad a la misma convención que aprobamos en 1948 como humanidad, que ninguno de los que hoy estamos escuchando de seguro nacimos en ese momento. Entonces, ¿qué nos pasa, colegas? ¿Qué nos pasa que estamos tan desactualizados y permanentemente decimos, y yo lo sigo diciendo como docente, los expertos en el aprendizaje somos los docentes? ¿Cómo podemos decir no sabemos de esto? ¿No tenemos las herramientas para aprender? Y si me pregunto por qué hay personas diversas que no están trabajando, no será porque nosotros, los que estamos en el trabajo, hemos puesto tantos obstáculos que nos llegan. Entonces, no puedo hacerme cargo de todos los que ingresan hoy como docente, ni tampoco barrer bajo la alfombra o lo que Calderón nos dice inclusión excluyente. No, no es que te paso, dale que va. No, realmente aprendamos con la H en el medio. Aprendamos juntos. Porque algo que en la sociedad civil, y ahí me cambio de docente, decimos, a ver, las familias no dicen a esta persona que me nació no, porque tengo que aprender a ser mamá, papá, hermana, tío, madrina de quien vino o quien en algún momento adquirió alguna condición. Y no estudio para eso, lo vivo. A ver, docentes, y yo soy docente, a ver, docentes, tenemos todavía el coraje de decirnos a los otros, esos, los que nos traen a sus hijos, ¿no? Todavía no aprendí. Entonces, si nosotros tenemos ese coraje, después en el trabajo, es obvio que no. Preguntémonos cuántos compañeros de trabajo todos nosotros tenemos, no importa si estemos en la educación, en la salud, en la intendencia, en donde sea. ¿Cuántos compañeros de trabajo y compañeras de trabajo y compañeros de trabajo tengo dispersos? Entonces otra vez viene la homogeneidad. Entonces, por algún lado hay que empezar. Empecemos por la educación. Gracias, Laura. Bueno, vuelvo a consultar si alguien más de las personas que nos están acompañando mediante el chat quisieran comentar algo y si alguna de ustedes quiere comentar algo también. Yo quiero comentar algo por lo que dijo Laura recién, vos también, Sí, cortito. Y también lo que traía la compañera, ¿no? Cuando los docentes decimos, yo no sé o no sé qué hacer, o no me formaron para esto, era, ¿no? No tengo herramientas. Bueno, yo les conté la experiencia y es bien cierto que las cosas comenzaron a cambiar cuando los profes se accedieron a revisar los contenidos, los conceptos y cómo los conceptos tenían ciertos grados
propios o sea, epistémicos, ¿verdad? Del propio concepto. Por ejemplo, me acuerdo clarito el caso de historia, caso de lenguas extranjeras. Hay casos que los tengo muy patentes de cómo los profes iban haciendo ese proceso. Por ejemplo, me acuerdo cuando la profe de historia me contaba sobre la construcción del tiempo y cómo eso lo podíamos llevar al caso de ella que está instalada en el presente, ¿no? Y bueno, todas estas cuestiones, cómo contar un evento que pasó, todas esas preguntas las tenemos que hacer los profes, independientemente de que estemos en una situación de emergencia como era esa, en relación con ahí creo que esas preguntas, eso creo que son herramientas que son necesarias, ¿no? Pero las construyeron colectivamente entre ustedes. Sí, claro, por eso te decía, nosotros fue por una necesidad. No vinieron desde un... No, por no, eso. y fue medio que porque nosotros dijimos, "Ah, vamos a hacer algo", y también la gente, ¿no? Acá, porque no, esa la verdad, no fue por iniciativa propia ¿no? De Y cada uno. sobre todo que tú lo mencionaste, la importancia de ver al otro, ¿no? Que bueno, que este año que estamos en el marco de los festejos de celebrar a Enriqueta Conterriqué, y que ella hablaba del derecho de ese niño considerado como sujeto de derecho y de poder posicionarlo como sujeto que aprende, no es más ni menos que lo que ustedes trasladaron de ese ver al otro desde un lugar amoroso, desde un lugar de construcción de vínculo y de posicionarlo desde un lugar de que importaba su realidad y su pasaje por esa institución. Y que es potente, me parece también, rescatar esa palabra, ¿no? Sí, Perdón. No, breve, pero me quedaba pensando en esto también bueno, primero agradecer porque en esto de la importancia que tiene de pensar desde estas claves, ¿no? Desde las propias prácticas educativas que de alguna manera construyen esos sentidos, o desde las luchas también de los colectivos que también hacen que, más allá del cuestionamiento que tienen ciertos términos, porque sin duda inclusión es uno de esos términos que es problemático en términos de qué se incluye y qué se excluye, pero que también da cuenta de que si seguimos nombrando y poniendo apellidos, eso forma parte de una disputa que es política y que claramente tiene que ver con cómo esas formas de nombrar hacen sentido en el marco de ciertos sujetos que siguen quedando invisibilizados y siguen quedando invisibilizados ni más ni menos que de la educación, ¿no? Que es uno de los ámbitos fundamentales desde el cual poder pensar y que de alguna manera hay algo que ahí sigue siendo que no termina de cerrar esta cuestión de en qué medida esto interpela o no interpela el sistema educativo en su conjunto, ¿no? En qué medida estas experiencias que son siempre singulares, que surgen de las experiencias particulares, qué necesario es que también en algún momento esos sentidos se articulen y disputen en términos más amplios y que terminemos de tomar nota de cómo eso interpela una forma de pensar el aprendizaje, la enseñanza, la propia concepción de lo educativo. Y que ese no nos formaron tiene que ver un poco también con eso, lo podemos mirar como desde esos dos lugares, ¿no? Como esa denuncia, no nos formamos, pero claramente somos responsables, pero también hay algo de que en los propios procesos de formación esto no termina de calar, entonces hay una lógica ahí que también sedimenta ciertos sentidos y se reproducen ciertas lógicas que de alguna manera hacen que esa denuncia se siga sintiendo así, que también es algo que tenemos que escuchar, porque si se dice, eso también tiene un sentido, ¿no? Que nos lleva a poder seguir pensando estos temas. agradecemos las reflexiones, agradecemos también a la participación que nos acerca desde Florida hasta que no lo vivimos de cerca o en carne propia, no se va a llegar a dimensionar las necesidades del otro. Podemos lograr una idea de empatía, pero la vivencia nos lleva a otro nivel. Debemos trabajar juntos en colectivo, también nos plantean y bueno, y establecen acuerdo en ello. Agradecer a las colegas compartir sus experiencias y al equipo por la oportunidad de continuar instalando espacios de debate, de reflexión en este camino que es la educación. La responsabilidad no es solo del docente, sino debe de estar presente en los proyectos institucionales y en esto, en los aportes que nos acercaban las expositoras sobre el rol de los directivos y los que están integrando la gestión de los centros. El trabajo en equipo es fundamental en esta tarea. Construir comunidad también es sumamente importante, poder seguir trabajando en conjunto, cambiar miradas, posturas,
por parte de todos los profesionales. Qué interesante esto de cambiar miradas, y bueno, y para ir culminando y agradeciendo la participación de 27 personas, comenzamos siendo más de 30 y se han mantenido, y agradecerles también, invitamos a Martina que nos acompañe con unas palabras para cerrar. Ahí aparezco. Buen punto, Laura. Bueno, yo perdón que me pongo en espalda. Les agradezco el espacio. Está acá también acompañándonos Carolina Sanguinetti de la Educación Inclusiva del MEC, entre otros colegas, y hace a esto que viene colocándose allí en el chat, es reconocer dónde están las fronteras, los límites que en algún momento se establecieron, límites que estamos moviendo, tensionando, o por lo menos disputando, y hablábamos de esto, el problematizarnos por qué sentido tiene hablar de educación inclusiva en la medida en que estemos cómodos. Seguramente no hace sentido, en la medida en que nos permita incomodarnos en ese lugar al que llegaron ustedes de problematizar qué pasó con ese estudiante o cualquiera sea el acontecimiento. Bueno, ahí vamos a estar corriendo o haciéndonos cargo de esas condiciones que producen exclusión y desigualdad. Y yo me quedé con algo que creo que trajo Rosana, la pregunta de cuándo se hace visible un estudiante. Y creo que eso tiene que interpelarnos en el Consejo de Formación en Educación. De hecho, en este momento muchísimos estudiantes están ocupando distintos centros, y es una forma de tomar el espacio y buscar ser vistos, o que sus planteos sean reconocidos y visibilizados, y creo que nos debe interpelar en cuanto a que somos instituciones muy conservadoras, muy de un siglo que ya pasó, y que nos cuesta correr esos espacios institucionales. Vos traías desde el lugar de la gestión y te pusiste como en ese lugar y bueno, hubo que colocarse en el lugar de la gestión de una institución de educación superior que tiene un componente que es académico, pero también tiene un componente de lo que toca cuando hay que gestionar, hay que hacer que las cosas sucedan, y quizás hay que mover el cuerpo a los colegas que, bueno, están en un lugar donde nos sirve asumir que los que están del otro lado todos reciben de forma homogénea. Y charlábamos por ahí con las colegas, porque estamos problematizando en el CFE, nos faltan recursos, nos faltan distintas herramientas, que venía acá también, para acompañar a los colegas, y uno siempre está mirando afuera. Pero los recursos están afuera en la sociedad civil, están afuera en otras instituciones, pero también están adentro. Quizás tenemos que generar esos espacios donde los propios colegas pongan a circular por dónde fuimos, porque además hay otras instituciones de educación superior, pero no hay otras instituciones de educación superior formadoras de docentes, de educadores, o sí quizás hay en otra escala, y nos toca a nosotros construir en un escenario además donde hay un proyecto de creación de una universidad de la educación. Bueno, nos toca también construir cuáles son los espacios institucionales para volvernos más permeables a esa diversidad que nos enriquece. En realidad los necios hemos sido los que no hemos permitido esos espacios de circulación. Y quiero agradecer también, ahí en el chat aparecían colegas de UTU, de Salto de Rivera, de Florida. No voy a ser injusta porque algunos no los voy a nombrar. Hay estudiantes de Tapey que están asumiendo la tarea también de sistematización y registro. Y quiero terminar planteando que en el Consejo de Formación estamos discutiendo el futuro de la formación en educación inclusiva, y entendemos que ahí hay figuras que son relevantes para formar parte de las instituciones y colaborar en esto de, bueno, zarandear un poco las culturas institucionales que necesitan construir nuevas formas, y de seguro es colectivo, de seguro es con la sociedad civil, de seguro es en la articulación entre las políticas públicas, de seguro es mirando qué sucede en instituciones privadas también, sin caer en las lógicas de individuos individuales,
Así que bueno, agradecemos al IPES también por este espacio. Como decía Laura, el video va a quedar y ojalá que siga circulando porque necesitamos perseverar en la tarea para que esta democratización sea efectiva. Gracias. Y bueno, sin mucho más que agregar, simplemente despedirnos, desearles que tengan un buen término de jornada, volver a invitarlos para el próximo jueves, que tenemos otro encuentro más en el marco de este conversatorio que se está organizando, y agradecerles nuevamente por su presencia, por sus aportes, por su generosidad, y a todas las presentes y a todos los desde la pantalla. Hasta luego, muchas gracias.